Ya. Buenos días nuevamente, chiquillos. Vamos a dar curso a la última clase. Comentarles que ya el día de ayer subí la clase del día miércoles. Hoy vamos a tener la última clase. Terminar con la materia, hacer un par de ejercicios bien sencillos. Y próximo miércoles tendrían práctica, próximo viernes tendrían ya su prueba. ¿Ya? Su prueba del módulo. Así que, bueno, recapitulando un poquito lo que vimos el día miércoles, un poco, vimos lo que es rotación y vorticidad. Quedó pendiente lo que era circulación. ¿Ya? Y por rotación, la definición es la cantidad vectorial que un elemento fluido en movimiento puede girar en torno a cualquiera de los ejes de coordenada. ¿Ya? Entonces, en resumen, es cómo un plano, ¿cierto? Dentro de las tres, de los tres vectores del espacio. Si nosotros miramos el plano, ya sea el plano XY o XZ o YZ, ¿cierto? Cómo esos planos van rotando en torno al otro eje. ¿Ya? En estricto rigor, un cuerpo que está rotando en las tres dimensiones, pero la forma de analizarlo es pensando una fija y las otras dos rotando en torno a ella. ¿Ya? Entonces definimos el vector como el vector rotor, ¿cierto? Como un Rx, un Ry y un Rz, acompañado de su vectores unitarios, ¿cierto? Donde cada uno de esos R's minúsculas, Rx, Ry y Rz, representa la velocidad angular de rotación en torno al eje que está fijo. Si estamos hablando de Rx, entonces estamos hablando de la velocidad angular en torno al eje X, como si el eje X estuviese estático, ¿cierto? Pero en realidad no lo está, también seguramente está en movimiento. Pero estamos analizando cómo se comporta el eje Y y el eje Z en torno al eje X. Y así para los otros casos también. ¿Ya? Em, Hicimos el análisis matemático de determinar el rotor y con él también la vorticidad, donde nosotros relacionábamos la vorticidad con la rotación, donde el vector vorticidad en este caso es dos veces el de rotación. ¿Ya? Em, Hicimos el análisis matemático, determinamos en función de un volumen de control, como el que está en la figura, ¿cierto? Cómo se produce esta desviación, ¿cierto? En su movimiento y que en algunas condiciones puede sufrir incluso hasta deformaciones, ¿ya? Si suponemos que en este caso las velocidades, en este caso nosotros estamos analizando en función del eje Z, que está hacia el interior de las pantallas, está estático, fijo, y se está moviendo aquí en torno al eje X y el eje Y, ¿ya? Eh, Fíjense que la velocidad en el eje Y, que es v, la velocidad v, ¿cierto? Que es ascendente, está produciendo una rotación, una variación de ángulo alfa entre la posición inicial y la posición final, ya que la que está aquí. Mientras que la velocidad en el eje X, ¿cierto? Que está representado por u, está generando que esto se produzca una variación, ¿cierto? En la angulación entre la posición inicial y final, beta. En el caso que alfa y beta sean distintos, obviamente esto está sufriendo deformación. Si son iguales, solamente está rotando. ¿Ya? Pero obviamente se entiende de que está sufriendo deformación porque en este caso la velocidad en el eje Y está haciendo girar esto hacia la izquierda, ya que en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo que sería positivo, según la regla de la mano derecha, que es la que nosotros utilizamos para determinar cuál es eh, eh, para dónde es positivo y para dónde es negativo. Y acá la velocidad U que va de izquierda a derecha y que obviamente está frenando, por así decirlo, la rotación que está generando la velocidad V, ¿ya? O viceversa. En el caso que fuera U, tuviese una mayor influencia que V. Entonces, eso produce finalmente, creo que este va aquí arriba, no está bien ahí. Ahí. Entonces eso finalmente nos llega a determinar una ecuación, ¿cierto? Que representa a todas estas variaciones del vector de la velocidad angular en cada uno de los ejes y llegamos a una ecuación final donde el vector rotor es igual a la diferencia de las parciales de la velocidad en función de los ejes. ¿Ya? Si estamos analizando el eje X, son la variación de las velocidades, ¿cierto? De las componentes W y V en función del eje Y y el eje Z. En el caso del eje Y,
la variación de las velocidades, las parciales de u y w en función de z y x, y así también para el eje z. ¿Ya? Por tanto, esto puede quedar definido de manera más sencilla, ¿cierto? A través del operador rotor, ¿cierto? Que es este que está aquí a la derecha, y que ustedes ya sabrán ocuparlo, lo habrán utilizado en algún plano, donde solamente si estamos analizando para el eje Y, tapamos la vertical en el eje Y, tapamos la horizontal en el eje Y, y nos va a quedar de los cruzados de W a de I menos de V a de Z, ¿ya? En la forma de representarlo. Y eso lógicamente por el vector unitario Y. Y así se va analizando también para las otras componentes. En este caso, como el vector rotor es un medio del operador rotor, ¿cierto? Obviamente la vorticidad va a ser, como es 2 veces R, va a ser sin un medio, ¿ya? Esa es la relación. También se puede determinar en sus coordenadas cilíndricas. Vamos a hacer un ejercicio ahora con respecto a eso, ¿ya? Donde la ecuación, digamos, desarrollada en coordenadas cilíndricas es la que está aquí abajo, que tiene una cierta variación con respecto a las cartesianas, pero no es más que la forma de verlo nomás, ¿ya? De analizar el ejercicio. Y va a depender lógicamente del problema que se está planteando. O sea, si está en coordenadas cilíndricas, lógicamente hay que desarrollarlo mediante este método, si está en cartesiano, mediante este otro método, ¿ya? Si nosotros consideramos un fluido irrotacional, ¿cierto? Obviamente no va a tener rotación, por lo tanto, tanto el rotor como la vorticidad va a ser igual a cero, ¿ya? Esto no es otra cosa que determinar las componentes, ya sea cartesiana o cilíndrica, y esto tiene que darme igual a cero, ¿ya? Cuando yo esté analizando la variación de cada una de las componentes con respecto a los ejes, ¿cierto? Em, Me van a dar cero, o bien se van a ir restando, ¿ya? En el caso que exista. O sea, por ejemplo, aquí, si tuviésemos un dw a de i igual 1, ¿cierto? Y dv a de z es 1 y el resto es todo cero, lógicamente aquí el rotor sería cero, por lo tanto, esto estaría en estado irrotacional, ¿ya? No necesariamente tienen que ser cero las componentes, pero sí, al realizar la sumatoria, tiene que darme cero para cada eje. Y con eso yo puedo definirlo finalmente como que es irrotacional, ¿ya? Tenemos el caso del escurrimiento rectilíneo uniforme cuando es irrotacional, donde consideramos aquí nosotros una masa de fluido, ¿cierto? Que está escurriendo a través de algún, por ejemplo, no sé, supongamos que una tubería, y aquí donde está el eje X y esta parte superior sería las paredes de la tubería, nosotros la estamos mirando en perfil longitudinal, ¿cierto? La tubería viene desde la izquierda y va hacia la derecha, y aquí está escurriendo el fluido dentro de él. Entonces, si nosotros pensamos que esto fuese un fluido ideal, donde no hay viscosidad, y al no existir viscosidad no hay tensión de corte, no hay rozamiento entre el fluido y la pared. Por lo tanto, si es un flujo laminar, vamos a considerar que la velocidad es uniforme en toda su posición dentro de la tubería. Las velocidades son constantes, son iguales. Entonces, en ese caso, si nosotros consideramos un volumen de control o una partícula, ¿ya? Dentro de este cuerpo de agua, la partícula o volumen de control va a sufrir un desplazamiento desde un punto inicial hasta un punto final sin sufrir rotación alguna. ¿Por qué? Porque el contacto de las velocidades constantes con respecto a las paredes, ¿cierto? Al contorno de ese volumen de control, al ser iguales, va a producir que la va a desplazar, ¿no? Mientras que en el caso rotacional, que es, por ejemplo, supongamos aquí un canal, donde tenemos el fondo de canal en el eje X, que tiene una pared, lógicamente, y que tiene una cierta eh, eh, rugosidad, y debido a la viscosidad del suelo, perdón, a la viscosidad del agua, se va a producir tensión de corte en el fondo, y por lo tanto va a frenar a las velocidades, ¿cierto? Por así decirlo, entre comillas. Y a medida que me voy acercando a la superficie va a ir aumentando las velocidades, porque me estoy alejando del borde que me está generando el rozamiento y por lo tanto el freno del movimiento o el fluido del agua. Entonces, como voy teniendo velocidades superiores sobre el volumen de control,
lógicamente lo que va a producir es que esta velocidad que es mayor arriba del volumen de control que la que está abajo, lo va a hacer rotar. ¿Ya? Y vamos a tener un flujo rotacional. Y ese flujo rotacional se va a deber a que va a tener una velocidad variable, en función, en este caso, del eje Y. Hasta ahí quedamos en la clase anterior. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. No, profe. Ya. Entonces, ya vimos rotación, vorticidad, nos quedaría ver circulación. ¿Ya? Y la circulación, imagínense que dentro de este escurrimiento, aquí estamos viendo estas líneas, ¿cierto? Que son líneas equidistantes, ¿cierto? Que son paralelas una con la otra, que son las líneas de corriente. Son las líneas con las que nosotros representamos el flujo dentro del escurrimiento. ¿Ya? Siempre es más fácil, o por lo menos para mí, pensarlo dentro de una tubería. Entonces, si nosotros analizamos una tubería, en su interior, eh, el agua es de esperar que vaya escurriendo con líneas paralelas, ¿cierto? Líneas de las líneas de corriente sean paralelas. ¿Ya? O sea, todas estas laminitas de agua que representan a través de las líneas de- de corriente van viajando, todas las partículas que están dentro del escurrimiento van viajando de un punto A a un punto B, ¿cierto? Entonces lo que se analiza en la circulación es cómo se mueve esa partícula dentro del escurrimiento. Se pone entonces una partícula en el punto inicial A que llega finalmente a este punto final B. ¿Ya? Por lo tanto, la circulación se va a definir como la integración, en este caso, de la velocidad, ¿cierto? En esa línea por la que viaja. ¿Ya? En el diferencial de esa línea por la que viaja. Obviamente entre los puntos A y B. Y lo que quiere decir esto es que en todos los puntos de este tramo o trazado de viaje, ¿cierto? De esta partícula, va a tener una componente de la velocidad o componentes de la velocidad, ¿cierto? En función de la línea por la cual se está desarrollando en cada uno de los infinitos puntos del viaje. ¿Ya? Y esa línea en este caso obviamente es tangencial al punto que estoy analizando. ¿Ya? O sea, de él en este caso toca de manera tangencial a cada uno de los puntos del viaje. ¿Ya? Por lo tanto, la circulación va a ser ese, ese, mm, esa integración de la velocidad en función de el diferencial de esa línea, ¿cierto?, entre ambos puntos. ¿Ya? Ahora, la relación que existe entre la circulación y la vorticidad es que si nosotros analizamos esto para una curva cerrada, ¿ya? Porque obviamente cuando se produce la vorticidad, como lo explicamos anteriormente, parte desde el borde y finaliza, ¿cierto?, sobre sí mismo. Déjeme buscarlo para que lo veamos eso. Ahí está. Se produce el tubo torbellino, ¿cierto? Que es esta rotación que se produce en el escurrimiento, ¿cierto? Que emerge, en este caso, en un borde, puede aparecer en el borde, o sea, si vemos la imagen, parte en algún punto inicial en el borde del escurrimiento, ¿cierto? Gira y va a desaparecer sobre sí mismo. Ahí. ¿Qué es lo que dice acá? Se cierra sobre sí mismo, termina sobre sí mismo. Por lo tanto, genera o desarrolla una curva cerrada. Por lo tanto, aquí nosotros podemos relacionar obviamente la circulación, el viaje de esa partícula y que termina en el mismo punto en el que inició. Por lo tanto, cuando pensamos de esa manera, este viaje de la partícula, ¿cierto? Dentro del escurrimiento, lo podemos relacionar a través del teorema de Stokes, ¿cierto? E igualamos la circulación con la vorticidad sobre esta superficie encerrada por la curva. Al desarrollar entonces esta rotación, se produce un área, ¿cierto? Que es el área encerrada por la curva. Y cuando esto sucede, se puede relacionar, hacer una igualdad entre la circulación con la vorticidad. Entonces, aquí hay una relación directa entre ambas, donde lo que puedo definir con respecto a eso es que
o concluir, mejor dicho, es que si hay vorticidad, va a existir circulación. Y si existe circulación, va a existir vorticidad. ¿Ya? Si la circulación es positiva, tendencia de movimiento de las partículas a lo largo de la curva cerrada C. O sea, va a desarrollarse en este caso el desplazamiento de las partículas en esta curva cerrada y por lo tanto va a existir la vorticidad. ¿Ya? Veámoslo entonces a través de un ejemplo, ¿ya? Bastante sencillo para que vayamos ya interiorizando estos conceptos. Voy a proyectar, no sé si hay alguna duda, chicos, con respecto a esto. Es bastante simple y es cortito, así que creo que con ejemplos va a quedar un poco más claro. Ya, entonces el problema es el siguiente. Dice, determinar la distribución de velocidades que debe tener un flujo curvilíneo en un plano horizontal que siga trayectorias circulares para que sea irrotacional. Entonces nosotros aquí tenemos un flujo que está definido, por ejemplo, con estas dos líneas. La voy a dibujar acá para que se entienda. Supongamos que tenemos aquí nosotros... Espérense que esto ya no está rayando. ¿Por qué no está rayando esto? Dame un segundito, por favor. Ahí sí. Supongamos que nosotros tenemos, no sé, como yo lo expreso siempre, ¿cierto? Que es más sencillo, una tubería. Entonces la tubería, que me quedó horrible, pero vayan siguiendo el dibujo. Tenemos una tubería que tiene esa forma, ¿ya? Tiene una forma que genera una trayectoria curvilínea de las partículas, ¿ya? Va girando, y va girando en este caso en torno a un eje, un punto central, ¿ya? Puede ser el eje Z, ¿cierto? Y esto se está desarrollando dentro del plano, en este caso lo estamos viendo con coordenadas cilíndricas, por lo tanto lo estamos viendo dentro del plano que genera el radio y el ángulo θ. ¿Ya? Tenemos aquí nosotros el ángulo y tenemos nosotros acá el radio. ¿Ya? Entonces, si nosotros consideramos un pequeño volumen de control aquí dentro, que se está desarrollando o está viajando de manera curvilínea, siguiendo esta tubería, ¿cierto? Que si nosotros la proyectamos, lo que va a pasar es que va a generar ahí, no me dio la pantalla, pero va a hacer una vuelta completa. ¿Ya? Entonces tenemos esta partícula en el interior, donde está viajando junto con la línea de corriente, ¿cierto? Acá suponemos que están todas las líneas de corriente, que no tienen eso. ¿Ya? Está viajando con todas las líneas de corriente. Entonces, lo que me pide analizar es cómo debe ser la distribución de velocidades para que esa partícula o volumen de control, ¿cierto? Sea irrotacional. O sea, no rote en función de la velocidad que va a tener en el interior, ¿cierto? Tiene que ser irrotacional y con eso la partícula se va a desplazar, pero no va a rotar. Lo que va a pasar es esto, el caso irrotacional, el caso B, ¿ya? Entonces aquí lógicamente tenemos que llegar nosotros a esta función de la velocidad, K dividido R. ¿Estamos? ¿Se entiende el planteamiento? Lo que estamos buscando y lo que está pasando ahí. Chicos, ¿se entiende bien? Estamos analizando nosotros este caso, el irrotacional.
¿ya? Entonces tenemos que analizar que la partícula entre esa posición A y esa posición B no rote. Entonces nosotros aquí lo que tenemos que definir ahora son las condiciones de contorno que tiene esta situación. Entonces nosotros sabemos que el inicio acá de esta, comillas, tubería, ¿cierto? Que nosotros estamos analizando, está a una distancia R, que sería aquí el punto inicial, este, está a una distancia R con respecto al eje de rotación, ¿ya? Por lo tanto, para llegar al final de la tubería, que nosotros estamos hablando, yo lo estoy suponiendo aquí como una tubería, ¿cierto? Pero puede ser cualquier forma, eh, está a una distancia de R con respecto a ese punto inicial. ¿Ya? Abajo lo mismo, también está a una distancia de R. Y la distancia al centro, desde ese punto eh, más cercano, ¿cierto? De esta tubería, es también la distancia R. Por lo tanto, la distancia desde el punto de rotación y el punto final es R más dr. ¿Ya? Ahora, el giro, voy a borrar eso. El giro, el arco, este arco, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide ese arco? ¿Cómo se calcula esa distancia? Chiquillos, ¿alguno? R por tita. Bien, pero casi. Porque en este caso nosotros no conocemos el ángulo que se mueve. R por, en estricto rigor, aquí me faltó algo. A lo mejor eso llevó a la confusión. Ahí. Ahí sí. R por, Consuelo, En ese caso de tita. dt, ¿cierto? Ahí sí. Porque nosotros no conocemos en este caso el ángulo. ¿Ya? Sabemos que hay un incremento en el ángulo, pero no lo conocemos fijo cuánto es, no es un dato, digamos. ¿Ya? Bien. ¿Y cuánto sería el arco superior entonces? R más dr por d teta. Perfecto. Eso, ¿cierto? Porque ahora el incremento del radio es dr, ¿ya? Que la distancia la está todos los puntos que se mueven, ¿cierto? Todos esos puntitos que se mueven en esa trayectoria están con respecto al primer arco, el arco azul, ¿cierto? Están a una distancia de r. Por lo tanto, r más dr por d teta. Bien. La velocidad a la que estaría viajando, o la que están viajando todos los puntos que están sobre el arco azul, ¿cierto? El arco inferior, es una velocidad v, ¿ya? Mientras que la velocidad que está en el arco superior va a ser v más el incremento de la velocidad en función del radio. ¿Ya? Existe una velocidad inicial v en el arco inferior y que va a tener un incremento, ¿cierto?
debido a que a la mayor distancia a la que estoy de este centro, y ese incremento va a ser el incremento parcial de la velocidad con respecto de r, ¿cierto? Em, con respecto al punto inicial, ¿ya? Entonces ahí tenemos todo nuestras componentes del problema, y ahora lo que nos queda es hacer el análisis para poder determinar cuál es esta velocidad, ¿ya? Entonces, la información que nosotros tenemos en este momento es que es un flujo curvilíneo. Estamos en un plano horizontal, que eso también nos va a ayudar, ¿cierto? Y es una trayectoria circular. Ah, esa es nuestra información por ahora. Entonces, para poder desarrollar esto, vamos a definir la ecuación de la velocidad en coordenadas cilíndricas, porque lo que nosotros necesitamos obtener es, en este caso, una expresión de la velocidad para que este flujo sea irrotacional, ¿ya? Por lo tanto, nosotros ya sabemos que la velocidad expresada en coordenadas cilíndricas es v de r por el vector r más v de θ por el vector θ más v de z por el vector unitario k. Ahora bien, inmediatamente con ver esta ecuación de la velocidad y en función de la información que tenemos aquí arriba, ¿cierto? ¿Qué podemos decir respecto a la ecuación de velocidad? ¿Es posible cancelar algunos términos y con ello reducir nuestro análisis? ¿Qué quiere decir que sea un plano horizontal? El movimiento, si suponemos nosotros, disculpen, este volumen de control o esta partícula que está girando en torno a ese eje, ¿cierto? Donde está el eje Z, se está moviendo solamente en ese plano, en el plano de los R y los θ, ¿cierto? Por lo tanto, al ser ese plano horizontal solamente donde se está generando el movimiento, ¿qué expresión puedo cancelar en mi ecuación de velocidad? La componente en K. Esa, ¿cierto? No hay v de z. Estoy considerando que esta partícula, este volumen de control se está moviendo solamente en el plano definido por los ejes R y θ. Por lo tanto, no tengo velocidad en z. Entonces inmediatamente se cancela, ¿ya? Y por otro lado, tengo una trayectoria circular. Y al tener una trayectoria circular, tampoco tengo componentes en R de la velocidad. La velocidad en este caso, como es un flujo, es una trayectoria circular, ¿cierto? Como es una trayectoria circular, la velocidad solamente depende del ángulo, ¿ya? Y no depende del radio. Por lo tanto, tenemos ahora eh, una, un vector velocidad, ¿cierto? Que solamente depende de la coordenada esférica, ¿cierto? En este caso, de la velocidad con respecto al ángulo, ¿ya?
La velocidad de r es 0 en este caso porque la velocidad no varía con respecto al radio. Y la velocidad de z es 0 porque estamos diciendo, ¿cierto?, de que la trayectoria o el análisis que nosotros estamos planteando acá es con respecto a un plano, ¿cierto? A ese plano. Por lo tanto, no hay velocidad en el eje z. Ya, entonces, la velocidad finalmente va a ser v de teta en el eje de los ángulos. Entonces, si nosotros definimos la circulación, ¿cierto?, como la integración de la velocidad en función de la línea, ¿cierto?, por donde se está desarrollando este viaje, podemos definir o replantear esta ecuación y poner que la derivación total de la circulación es igual a la velocidad por la longitud del viaje, ¿ya?, de la trayectoria. Ahora bien, si nosotros necesitamos la velocidad, que ya sabemos que es v de teta, ¿cierto? Bueno, vamos a sacar acá el eje. Me queda v de teta por la longitud L, ¿ya? Entonces lo que nos queda definir ahora es cuánto es la velocidad v de teta, ¿ya? En este caso, la velocidad v de teta es v más dv a dr por dr, r más dr por d teta, menos v por r por d teta. ¿Ya? O sea, lo que está diciendo acá es que la circulación es toda esta zona, el viaje de toda esa zona. Entonces la integración entre los puntos A y el punto B, ¿cierto?, que son el viaje, lo vamos a hacer acá mejor, desde un punto A, ahí, a un punto B, por acá al final, es toda la zona achurada, que está viajando entre ambos puntos. Por lo tanto, como es la velocidad por la distancia de viaje, ¿cierto?, va a ser todo el arco superior, toda la velocidad del arco superior, ¿cierto?, por r más dr de teta, menos el arco inferior por r de teta. La velocidad del arco inferior por r de teta. Y con eso vamos a determinar entonces nosotros cuánto es ese incremento en la circulación, ¿ya? Voy a poner una pizarra en blanco, la voy a dejar ahí esa por si acaso. Entonces ya definida la ecuación, la voy a escribir aquí de nuevo. Ahí está. En el caso de la derivada, ¿cierto?, el desarrollo del mismo se puede ir multiplicando como si fuera una operación matemática común. Entonces me queda b por r, ¿cierto? Vamos a ir multiplicándola una a una. ¿Ya? Primero br por d teta, ¿ya?, que sería b por r por d teta, más db a dr por dr, mejor vamos a hacerlo aquí, más. Ahora vamos a hacer esta otra componente, bdr por dr, perdón. A ver, lo voy a escribir de nuevo. Ahora sí, de nuevo.
Partimos con B por R por d teta. Ahora vamos con B por dr por d teta. ¿Cierto? Ahora viene de B a dr por dr por R por d teta. Más de B a dr por dr por dr nuevamente por d teta. Menos BR de teta, que es el que está acá. De aquí lo que podemos cancelar inmediatamente es el BR de teta, ¿cierto? Que es positivo en el primero y negativo en el último. Y lo otro que tenemos acá es una derivada de tercer orden. ¿Ya? Es un diferencial de tercer orden. Por lo tanto, en este caso, esta también se cancela. ¿Ya? Una diferencial de tercer orden no tiene en este caso... Ahí, había tapado la última. Un diferencial de tercer orden no tiene en este caso una relevancia, ¿cierto? No tiene un incremento significativo, por lo tanto se cancela. Entonces con eso se reduce mi diferencial de la circulación a B dr de teta más de B a dr dr r de teta. Entonces, ahora es donde nosotros entramos a hacer la relación entre la circulación y la vorticidad, donde la premisa acá, lo que está solicitando es que cuál debe ser la distribución de velocidades para que el flujo sea irrotacional. Por lo tanto, esto va a ser irrotacional cuando la vorticidad sea cero. Lo que va a implicar que la circulación sea cero. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es igualar la expresión anterior a cero. Al igualar la expresión a cero, puedo pasar en este caso los términos hacia el otro lado y cancelar. Tengo el dr a la izquierda, dr a la derecha. Recuerden que pasa con un signo negativo, ¿cierto? Era una suma inicialmente, pasa hacia el otro lado con signo negativo. Cancelo los dr, cancelo los de teta y me queda que la velocidad es igual a menos dv a dr por r. Entonces, como la velocidad solamente aquí depende de r, pasa a ser una derivada total. Por lo tanto, me queda que la velocidad es igual a menos r dv a dr. ¿Ya? Si integramos esto y dejamos los términos como corresponde, los b con los db, ¿cierto? Los r con los dr, me va a quedar esto como db de d como dr es a r. Por lo tanto, integramos y me queda que el logaritmo natural de b es igual a menos logaritmo natural de r más c. Aplicamos exponencial para poder sacar los logaritmos, me queda e elevado al logaritmo natural de b, e elevado a menos logaritmo natural de r más c. Por lo tanto, el exponente se cancela con el logaritmo natural, me queda solo velocidad, y eso va a ser igual a el exponente de menos logaritmo natural de r por el exponente de menos c. Y esto nosotros lo vamos a llamar k. Es una constante. Por lo tanto, la velocidad es igual a exponente elevado a menos logaritmo natural de r es igual a 1 partido por r por menos k. Es igual a menos k dividido r.
ese es el valor de la velocidad, que es lo que inicialmente nosotros habíamos considerado, o estaba ya descrito, ¿cierto?, como la ecuación de, de las componentes de la velocidad en un plano, ¿cierto?, para un escurrimiento curvilíneo y rotacional. Ahora el signo es simplemente una forma de escribirlo. Hay bibliografía donde sale como sin el signo negativo. Nosotros acá lo dejamos con el signo negativo, pero está dentro de una constante, por lo tanto puede ser uno o el otro, da lo mismo. El tema es que lo que demuestra que tenga un signo negativo es la variación que tiene la velocidad con respecto al radio, ¿ya? O sea, como la velocidad va disminuyendo en función, aumenta el radio, ¿ya? Pero es un tema, como les digo, netamente el signo va dentro de la constante, por lo tanto, es la misma, sea positivo o negativo, da exactamente lo mismo, ¿ya? Eso. Acabamos de mostrar nosotros entonces la componente de distribución de velocidades, ¿cierto?, para un flujo curvilíneo y rotacional. No sé si hay alguna duda. No son demostraciones, así que no es necesario mucho más análisis. ¿Bien? Ya, entonces entramos en lo que es gasto, velocidad media y con eso vamos a terminar lo que es la materia de este primer módulo, ¿cierto? Que llega hasta este capítulo 3, que es cinemática. Y vamos a hablar acerca del gasto o caudal, ¿cierto? Como lo conocemos también comúnmente. Y el gasto es, por definición, el volumen de fluido que se desplaza en el espacio, ¿cierto?, en una cierta unidad de tiempo. Tiene obviamente unidades de volumen que son metros cúbicos, pie al cubo, centímetros cúbicos, etcétera, ¿ya? Por unidad de tiempo que son los segundos. Entonces este diferencial de el gasto de caudal, ¿cierto?, se define como el límite cuando el incremento del tiempo tiende a cero de el incremento del volumen sobre el incremento del tiempo, ¿ya? Ahora, este volumen pasa a través de una superficie, ¿cierto? Entre un punto inicial y un punto final. Si nosotros esto lo definiéramos como una línea de corriente, por ejemplo, una tubería, nosotros tenemos aquí, si viésemos esta sección de la tubería vista desde atrás, ¿cierto?, tendríamos esa sección de radio R y cuya superficie sería pi r cuadrado, ¿ya? Entonces, si analizamos un pequeño diferencial nosotros acá de este escurrimiento, ¿cierto?, nosotros aquí tenemos un pequeño incremento de X, ¿cierto? Por lo tanto, el volumen que ocuparía ese pequeño volumen de control que estamos analizando sería la superficie por dx. Y si nosotros lo pensamos en el tiempo, ese es el espacio que está ocupando en este momento esa sección de fluido que nosotros estamos analizando, ¿ya? Y ese se está moviendo entre un punto A hasta llegar a un cierto punto B. Entonces, al llegar a ese punto B, transcurrió un tiempo. Por lo tanto, el gasto, me quedo como un ángulo eso, no, se define como la variación de ese volumen con respecto al tiempo. ¿Queda claro?
Ahora bien, si nosotros miramos acá, este volumen de control, ¿cierto? Se está desplazando a una cierta velocidad. Por lo tanto, S de X, nosotros sabemos, ¿cierto?, que la velocidad, vamos a quitar el vector, esa velocidad es igual a dx por dt. Por lo tanto, S de X, ¿cierto?, ese incremento de X que se produce en este viaje, es igual a la velocidad por dt. Por lo tanto, otra forma o expresión de, del gasto es dB, dijimos que era la superficie, por el dx, que en este caso es velocidad, por el incremento en el tiempo, dividido el incremento en el tiempo, y con eso ya no dependemos de este incremento en el tiempo, sino que solamente vamos a depender de la superficie y la velocidad. Por lo tanto, el gasto puede definirse como la integración de la velocidad sobre esa superficie que está atravesando. Una forma más sencilla de determinarlo es que el gasto, el caudal, es velocidad por área. Ahora esto es súper relevante porque nos va a servir harto para lo que viene, porque a medida que cambia, que varía la sección de la tubería, va cambiando el área, ¿cierto? Y al cambiar el área, al cambiar la sección de esta tubería, cuando veamos nosotros redes, ¿cierto? La cantidad de agua que se está moviendo, si nosotros analizamos un volumen de control, ¿cierto? Definimos un volumen de control, la cantidad de agua que está viajando por el interior de la tubería es constante. No cambia, no cambia la masa de agua. Por lo tanto, si no cambia la masa de agua, pero está cambiando el área, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si el caudal se mantiene constante, porque no cambia la masa de agua, por continuidad se llama eso, ¿qué tiene que pasar con la velocidad necesariamente cuando cambia el área? ¿Se mantiene constante la velocidad? Disminuye si el área se aumentaba y Exacto, aumentaba si el área disminuye. exacto. ¿Cierto? Existe una relación inversa entre la velocidad y el área. El caudal o gasto es el volumen de agua que se desplaza en un cierto tiempo. ¿Ya? Nosotros, lógicamente, si estamos pensando en esta sección de tubería que no tiene ninguna entrada ni ninguna otra salida más que el inicio y el final de la tubería, si analizamos un punto intermedio, lógicamente el volumen, el caudal no puede cambiar, ¿cierto? Se va a mantener constante. Es por eso que ustedes cuando van a un río, por ejemplo, ven que el- en donde se produce la garganta, ¿cierto? Donde está más estrecho el río, va a una velocidad mayor. Mientras que donde el río tiene una mayor sección para poder desplazarse el agua, la velocidad disminuye. ¿Ya? O es lo que hacen ustedes, por ejemplo, cuando le ponen el dedo a una manguera, cómo disminuyen ahí el área de salida del agua y el agua sale a una mayor velocidad. ¿Ya? Por tanto, ese es el concepto de gasto caudal. Esa es la cantidad de volumen de agua que está desplazándose en un cierto tiempo t. Ahora, si ustedes eso lo multiplican, ese volumen, por la masa específica, por la densidad del agua o del fluido que sea, van a determinar el gasto másico. ¿Ya? Es la cantidad de masa que va a viajar en ese tiempo t por esta sección.
¿Ya? ¿Dudas con respecto al gasto? Ahora si analizamos esta misma tubería, yo voy rápido, chicos, porque como nadie no se expresa nada, me imagino que queda claro. Ahora si analizamos esta misma tubería, si consideramos un fluido real, nosotros analizamos la distribución de velocidades. Partamos por pensar que es un fluido ideal, ¿cierto? Un fluido ideal no tiene viscosidad, por lo tanto no hay tensión de corte entre el fluido y la tubería, ¿cierto? Entonces la velocidad es uniforme. La velocidad es constante. Pero si nosotros analizamos la situación real que va a suceder dentro de esta tubería imaginaria que es en la que estamos trabajando, al existir viscosidad en el fluido, supongamos que es agua, la distribución de velocidades va a tener una cierta forma. Supongamos que va a ser esta. Por lo tanto, dependiendo del punto que yo esté analizando dentro de esta sección, ¿cierto? Voy a tener un cierto valor de velocidad, ya sea cerca, en el borde, cerca, en el medio, en el centro, ¿cierto? En cualquiera de los puntos voy a tener un distinto valor de velocidad. Por lo tanto, tengo que definir una única velocidad con la que pueda trabajar. Y esa única velocidad la voy a definir como la velocidad media. Y la velocidad media U, que está desarrollándose en esta sección, para este caso esta tubería que estamos analizando, ¿ya? Es el promedio ponderado de las velocidades puntuales con el área correspondiente. O sea, si yo tuviese los valores de los infinitos puntos, ¿cierto?, de esta tubería, cada uno de los valores de velocidad, yo los promedio y voy a determinar la velocidad media, ¿cierto? En este caso, para poder describirlo como son infinitos los puntos, puedo integrar esto. Entonces, el promedio de las velocidades va a ser la velocidad de cada uno de los puntos por el incremento en el área que está ocupando ese punto, esa partícula, ¿cierto? Dividido la superficie total. Y con eso voy a determinar la velocidad media. ¿Ya? Por lo tanto, el caudal va a ser igual a esa velocidad media por esa superficie, por esa área. Ahora bien, nosotros podemos definir, o más que definir, podemos suponer que la velocidad dentro de una tubería, en una situación real, igual podemos considerar que la velocidad es una velocidad promedio, una velocidad media, ¿ya? Para los cálculos en ingeniería, digamos, ¿ya? Pero desde el punto de vista físico, en realidad lo que está pasando ahí es que hay una infinita cantidad de puntos que están viajando a una velocidad distinta. Por lo tanto, yo necesito determinar una velocidad media en función de la velocidad de cada uno de esos puntos por el espacio que ocupa, dividido la superficie total, y con eso va a tener la velocidad media. Ahora, como les comentaba anteriormente, el gasto másico es simplemente multiplicar ese caudal, que es metros cúbicos por segundo, por la masa específica, y con eso voy a tener la velocidad de esa masa por superficie, ¿ya? El gasto másico es igual a la masa específica por el caudal. Las unidades de esto son kilogramos. ¿Cuáles son las unidades de la masa específica? Kilogramos por Metro cúbico, centímetro cúbico. ¿cierto? Y el caudal es metro cúbico por segundo. Por lo tanto, esto me va a quedar kilogramos por segundo. Por eso se llama gasto másico. Aquí ya no es el volumen que se desplaza en esa unidad de tiempo, sino que es la cantidad de materia que se desplaza en esa unidad de tiempo. ¿Ya? Es una forma distinta de representarlo nomás. Veamos un ejemplo de velocidad media para ver cómo se calcula esto. Dice, en el flujo estacionario viscoso, ¿ya? Ahí ya no está diciendo algo, es un flujo estacionario viscoso por un tubo circular, esa figura.
el perfil de velocidad longitudinal viene dado aproximadamente por esta ecuación. ¿Ya? De forma que U varía de 0 en la pared, o sea, en las paredes las velocidades son 0, ¿ya? Condición de no deslizamiento, hasta un máximo U igual a U sub 0 en el centro. ¿Ya? Ahí alcanza la velocidad máxima. En R0, o sea, el eje local está en el centro de la tubería. Cuando el flujo es muy viscoso, ¿ya? O sea, tenemos un flujo laminar, M es aproximadamente un medio, mientras que si es muy poco viscoso, lo que sucede con los flujos turbulentos, M es aproximadamente un séptimo. Calcule la velocidad media si la densidad es constante. Entonces tenemos nosotros nuestra función de la velocidad en ese eje unidimensional, ¿cierto? Como, como U sub 0, 1 menos R dividido R mayúscula, que es el radio máximo, elevado a M. Entonces la velocidad media, nosotros ya sabemos que queda definida como U1 partido por S y la integración de la velocidad sobre el diferencial de S. ¿Ya? Perfecto. Vamos entonces a describir las componentes. Primero, ¿cuánto es la superficie de esta sección? ¿Cuál es la superficie de esa sección? Pi por R cuadrado medio, ¿Por qué R cuadrado medio? considerando la sección como la mitad de un círculo, al menos la distribución de velocidad. ¿Pero por qué sería medio círculo? Disculpe, profesor, no le entendí lo último que dijo, se le escuchó cortado. ¿Por qué sería medio círculo? Porque al menos, o sea, al menos de aquí se ve medio círculo. No sé si la interpretación. No, pues es la tubería completa. Ah, ya, la sección de la tubería completa. Sí, pues, la sección de la tubería completa. Entonces la superficie sería pi r cuadrado. ¿Ya? En estricto rigor sería el radio R mayúscula. Ahí. R minúscula es la variación del radio. Y lo otro que nos quedaría por definir, entonces ya tenemos S sería ds. ¿Y cuánto sería ds? ¿Cuánto sería el diferencial de la superficie? Chiquillo, ¿cuánto es el diferencial de S? Esto deberían tenerlo, responderlo rapidito. Si tienen aquí la función, pues. ¿Cuánto es el diferencial de esa función? Función de la única variable que hay. El diferencial de lo que está al otro lado, ¿no? Exacto. ¿Cuánto es entonces? 2 pi De, r. 2 pi r de R. Ese es el diferencial de S. Por lo tanto, la velocidad media va a ser 1 dividido pi r cuadrado
por la integración de la velocidad, que es U0, 1 menos RCR elevado a M, por 2πr de R. ¿Ya? Sacamos los términos fuera de la integral que podemos sacar, los que son constantes, que sería el 2pi y el u sub 0. Me queda pi r al cuadrado y la integración de 1 menos r a r elevado a m, r por dr. Se me van los pi acá. Y esto me queda, la integración que para ustedes, esto me queda que la velocidad media es 2 u sub 0 dividido r al cuadrado por r al cuadrado dividido m más 1, m más 2. Se cancelan los r cuadrados y me queda entonces que la velocidad media es 2 u sub 0, m más 1, m más 2. Por lo tanto, tenemos aquí dos casos, que es el caso laminar, donde m es igual a un medio, y me quedaría que la velocidad media sería 0,53 u sub 0. Tenemos el caso turbulento, donde m es un séptimo, por lo que la velocidad media sería igual a 0,82 u sub 0. Entonces, fijémonos que para el caso turbulento tenemos una velocidad media más cercana al valor máximo que para el caso laminar. ¿Ya? Si nosotros pudiésemos, graficamos esto, voy a borrar arriba, dibujemos la tubería, ahí, ¿ya? El caso del régimen laminar sería una cosa así, lo voy a dibujar aquí más cargadito a la izquierda. Ese sería el perfil de distribución de velocidades en un régimen laminar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como lo dice el enunciado, es más viscoso. Por lo tanto, hay mayor tensión de corte entre el fluido y las tuberías. Se frena más el fluido. Entonces los extremos tienen menor velocidad. Mientras que en el caso turbulento, como tiene menor viscosidad, el perfil tiene una forma así. Entonces las velocidades en el contorno son mayores. ¿Ya? Este es menos viscoso. Por lo tanto, al ser menos viscoso, por ser turbulento, tiene menor tensión de corte del fluido con la pared de la tubería. Por lo tanto, las velocidades en los extremos son mayores. ¿Ya? Y por eso en este caso, para el caso laminar, es 0,53 de la velocidad máxima, 53% de la velocidad máxima, y en el caso turbulento es el 82% de la velocidad máxima. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Quedó claro el problema? Chicos, ¿alguna duda? Estamos con la materia. Hasta aquí va a entrar el próximo viernes la prueba.
la metodología de la prueba va a ser un par de ejercicios. ¿Ya? No creo que vaya, no lo sé aún, la verdad todavía no lo hago, pero de todas maneras estén atentos al LMS porque ahí les voy a dejar la descripción de la prueba, ¿ya? Para que puedan prepararse en función de eso, pero yo creo que va a ser práctica, ¿ya? Puro ejercicio acá. eh, Ejercicio o desarrollo, digamos, teórico, pero conceptual, preguntas de desarrollo, no, poco probable. Ya, hagamos un ejercicio de cinemática. Para poder practicar un poquito, para que no olviden esa parte. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio del libro del Bonifacio Fernández, que dice lo siguiente. Les dejé el libro, recuerden, está en el LMS. ¿Ya? Dice, para el campo de velocidades, para este campo de velocidades, determine la aceleración y la vorticidad. La aceleración y la vorticidad. ¿Ya? Súper sencillo, súper directo, eso es lo que se necesita hacer. ¿Cómo determino la aceleración de este escurrimiento? Derivándolo. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cuál es la ecuación? ¿Qué ecuación utilizo para determinar la aceleración? La derivada de B respecto de R. ¿Sí? Respecto de R, ¿sí? ¿Sí? Falta algo, ¿no? La aceleración tiene una ecuación general para su definición. ¿Cuál es esa ecuación? Es la suma de dos componentes. ¿Cuáles son? Recuerden, chicos. La local más la convectiva. Exacto, ¿cierto? La aceleración local más la aceleración convectiva. Dv a dt más velocidad, gradiente de la velocidad, ¿cierto? Esta es la ecuación general para la descripción de la aceleración o la derivación de la aceleración, que es la aceleración local más la aceleración convectiva. Y la forma extensa de escribir esto, que está resumido en esa ecuación, es cada una de las componentes de la aceleración. Y la aceleración en el eje X tiene su componente local, que es du a dt, más las componentes de la velocidad, ¿cierto? Por el gradiente de la velocidad en el eje. En este caso, como es el eje X, es el gradiente de U, ¿cierto? Así. Lo mismo para el caso de la aceleración en el eje Y y lo mismo para el caso de la aceleración en el eje Z. Perdón, esto es dB. dB más U por dB a dx más V por dB a dy más W dB a dz. Y la aceleración en z es dw a dt más u dw a dx más v dw a dy
más W de W a de Z. Y ahí tienen la variación en todo el espacio y en función del tiempo. Lo que está aquí arriba, ¿cierto? La componente local más la convectiva de la aceleración, que está aquí encerrada en rojo, es lo mismo que tengo acá abajo. Es una forma de expresión, ¿no? ¿Ya? Este es el desarrollo ampliado y esto es lo que nosotros necesitamos ir analizando para poder determinar la aceleración en función de, el vector de la velocidad. Entonces, fíjense, ahora vamos a lo inicial, que es la velocidad, ¿cierto? Que las componentes son menos 6x en el eje de la y, más 6y en la j, menos 7t en k. Por lo tanto, u, es bueno descomponer esto para que tengan mayor claridad para poder desarrollarlo después. ¿Ya? U es menos 6x. V es 6i. Y W es menos 7t. Entonces con eso inmediatamente ustedes ya pueden visualizar cuáles son ceros en esto, ¿cierto? Y con eso lo van reduciendo y lo van haciendo más fácil. Veamos primero la aceleración en x. ¿Hay deu de t? No. Cero. ¿Hay deu de x? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Y hay u? Porque son dos componentes que se están multiplicando, por lo tanto, si uno de ellos es 0, va a ser todo 0. Hay que analizar las dos. U y deu de x. ¿Hay deu de x? Sí. ¿Hay u? Sí. Por lo tanto, ese existe. ¿Hay v? ¿Hay componente v? Sí. Sí. ¿Hay deu de y? No. No. 0. ¿Hay w? Sí. Sí. ¿Hay deu de z? No. 0. Por lo tanto, lo único que tenemos es u por deu de x. Y u es menos 6x. Y deu de x, ¿cierto? La derivada de u con respecto a x es menos 6. 36x. ¿Se entiende cómo desarrollar esto? Es bastante sencillo. ¿Ya? El tema es no equivocarse y no saltarse paso. Vamos a la aceleración en el eje y. ¿Hay dv de t? ¿Hay dv de t? Chicos, No. no. ¿Hay u? Sí, ya dijimos que sí. ¿Hay dv de x? Tampoco. 0. ¿Hay v? Dijimos que sí. ¿Hay dv de y? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Hay. ¿Hay w? Sí, es menos 7t. ¿Hay dv de z? Sí. No, pues ¿dónde hay dv de z? Si dv vale 6i. Al derivarlo con respecto a z, 0. No, claro. Entonces tenemos solamente v por dv a di. V es 6i y dv con respecto a i es 6. Por lo tanto, eso me da 36i. A z, la aceleración en el eje de la z. ¿Hay dw a dt? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Hay u? Ya dijimos que sí, vale menos 6x. ¿Hay dw a dx? No. No. ¿Hay v? Dijimos que sí, vale 6i. ¿Hay dw a di? No. No. ¿Hay w sí? ¿Hay dw a dz? Tampoco. Por lo tanto, solamente tenemos dw a dt, que sería la derivada de menos 7t con respecto al tiempo, sería menos 7. Por lo tanto, la aceleración es igual a ax
más AI más AZ. Y eso me da 36X más 36Y menos 7. Esa sería la aceleración. ¿Dudas? Es bastante sencillo. ¿Alguna duda? Con eso contestamos la aceleración. Lo que nos falta ahora eh, determinar es la vorticidad. La vorticidad es igual a 2 veces el rotacional. Y a su vez, el rotacional es igual a Rx más Ri más Rz. ¿Ya? O bien, la forma de expresión en sus coordenadas, ¿cierto? Con respecto a cada uno de los ejes, nosotros lo definimos anteriormente, lo voy a buscar aquí en la diapositiva. Esto, ¿cierto? Va a ser dw a di menos dv a dz en i, más. Aquí ya no está en un medio, porque aquí no estoy calculando. Ay, perdón, no estaba mostrando la pantalla. La vorticidad es 2 veces el rotor, por lo tanto el rotor es un medio. Obviamente cuando determine la vorticidad, el un medio no va, porque es por 2, ¿cierto? Se cancelan. Entonces son solamente las componentes de los paréntesis. Dw de i menos dv de z en i, más dv de z, menos dw de x en j, más dv a dx menos du a di en k. Y las componentes de la velocidad, las voy a escribir nuevamente, son u igual a menos 6x, v igual a 6y, w igual a menos 7t. Entonces inmediatamente analicémoslo de manera directa. ¿Hay de w a di? No, No hay, ¿cierto? ¿Dv a dz? Cuente la derivada de v con respecto al eje z. 0. Cero. Fíjense que algo hice mal ahí. Ya, la derivada de la componente u con respecto a z, ¿cuánto es? 0. Dw a dx. Cero también. W depende solamente del tiempo. Por lo tanto, con respecto a la posición, cualquier derivada con respecto a la posición, sea de x, de y o de z, ¿cierto? Va a ser cero. De v de x. ¿Existe la derivada de v con respecto a x? No, Cero. ¿Y de u de y finalmente? tampoco. Por lo tanto, el vector rotacional es cero. Por lo tanto, el vector vorticidad. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Cuál es la conclusión? Si la vorticidad es cero.
Si la vorticidad es 0, ¿qué pasa, chiquillos? ¿Cuál es la conclusión? Cuando W es 0, ¿cómo es el flujo? Y rotacional. Ah. Cuando W es 0, el flujo es irrotacional. Si ustedes tiran ahí una partícula de algo que puedan ver, ¿cierto? En este flujo, tiran un cubito de algo que pueda estar en suspensión, ¿cierto? Van a ver que ese cubo se va a desplazar y no va a tener absolutamente ninguna componente de rotación, ¿ya? Se va a trasladar nomás, pero no va a rotar. Va a seguir estático en su forma inicial como se sumergió. Y se va a desplazar. No va a rotar absolutamente en ninguna dirección. ¿Ya? Ya, chiquillos, hasta acá llegamos entonces con las clases. Les voy a dejar un par de ejercicios en el LMS para que estén preparados para el día viernes. Así que lo dejamos hasta acá si no hay ninguna duda. Ya, profesor, gracias. Gracias, Benjamín. Ya, chiquillos, nos vemos entonces. Éxito. El día miércoles tienen práctica. Voy a hablar con el ayudante para que le haga ciertos tipos de ejercicios. Les voy a dejar un ejercicio en el LMS y mucho éxito el próximo viernes. Y nos estaríamos viendo el próximo lunes, no sé cuántito. ¿Ya? Que descansen, que tengan buen fin de semana. Gracias a todos. Chao, profesor. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Chao, Javier. profe, gracias.